Yo quiero agradecer a la profesora María Alejandra Marcelín, quien es mi supervisora en este momento de la estancia postdoctoral que estoy cursando en el CRESUR y que siempre ha disponibilizado todo para que cada una de las actividades que fueron declaradas en el plan de trabajo se pudieran llevar a cabo de la mejor manera. Así que un agradecimiento muy especial a ella, también agradecer al rector del CRESUR desde el momento en que ingresamos en contacto. Siempre ha sido un vínculo muy fértil del que yo estoy muy contento, que podamos celebrar distintas clases de actividades en el marco de nuestro convenio de cooperación interinstitucional, y también agradecer muy amablemente a la doctora Marta Ingrid Gutiérrez, quien siempre en un tono académicamente muy serio, pero muy acogedor, ha permitido en el tiempo de su gestión que las cosas puedan ir movilizándose, ¿ya? Y saludar a todos quienes nos acompañan el día de hoy en esta presentación. El día de hoy yo quiero tocar un tema que es bastante complicado bajo mi mirada, tal vez para ustedes no les parezca así. Sin embargo, yo quise plantear mi presentación en términos de 7 grandes ejes de discusión, ¿ya? Y el primero se llama tensiones para aproximarnos a la comprensión de la educación inclusiva. En esta oportunidad yo voy a hacer un ejercicio que muy pocas veces he hecho, que es leer un texto que preparé y que me parece que es importante porque rescata muchas más de las ideas que puedo tener en mi cabeza al momento de ir explicando, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero que trabajemos el día de hoy tiene que ver con esta cuestión que se llama tensiones para aproximarnos a la comprensión de la educación inclusiva. De lleno quisiera decir que la educación inclusiva no admite ninguna clase de clichés, banalidades, sino que en ella nos estamos jugando los futuros de la educación. Y este punto me parece supremamente importante porque desencializa, rompe ya esta concepción de que la inclusión es una práctica de asimilación exclusivamente centrada en la educación especial. Dicho eso, me gustaría que pudiéramos focalizar en su entendimiento como una práctica política, ¿ya? Como un proyecto político y un proyecto de conocimiento en resistencia. Bueno, dicho eso, vamos a lo que nos convoca. Tal como he sostenido en trabajos anteriores, la educación inclusiva en tanto objeto y campo de investigación, o también estrategia analítica y praxis crítica, presenta 5 problemas fundamentales, los que oscilan entre lo ontológico, lo epistemológico, lo metodológico, lo morfológico y lo semiótico. ¿Ya? Estos son los problemas transversales que el campo tiene y que no han sido resueltos, por eso que tenemos los problemas que tenemos en las estructuras educativas y en particular en la formación de los educadores y en las políticas públicas. Cada uno de estos nudos críticos a menudo pasan inadvertidos entre sus practicantes. Continuar omitiendo su figura no es más que un peculiar sistema de ignorancia sancionada que opera con gran fuerza a través de la metáfora del engañador engañado, es decir, una espacialidad argumentativa, un conocimiento que nace engañado y que produce múltiples formas de engaño. ¿Sí? Ya esta racionalidad es la que más ha funcionado, la que más se ha extendido por el continente y el mundo en general, travestida con la educación especial. Lo que más conocemos como educación inclusiva no es más que una racionalidad que trabaja sin referencias objetivas sobre sí mismas. Esta metáfora es parte de un problema mayor, lo epistemológico de la educación inclusiva. Y aquí quisiera señalar que cuando me refiero a lo epistemológico, no me estoy refiriendo a macromodelos científicos como el positivismo, la hermenéutica, sino a algo sustantivo, que tiene que ver con las formas en las que se construye el conocimiento, ¿ya? Y esto va a ser único y singular en cada campo de investigación. ¿Sí? Y eso es lo que los investigadores debemos aprender a entender, cómo esto funciona, opera en cada campo, ¿ya? Por esta razón, de ello podríamos decir que se desprende el problema de las condiciones que crean y garantizan la emergencia del conocimiento auténtico de esta. Preocupación que puntualiza en torno a los mecanismos implicados en la producción de su conocimiento, que tal como sabemos,
presenta una base epistemológica de naturaleza postdisciplinar. Las rutas de acceso a la amplia diversidad de fenómenos que ensamblan su epistemología se escuchan y se enuncian por fuera y más allá de cada una de sus hebras genealógicas. Y aquí hay otro concepto importante que son los enredos genealógicos, es decir, las múltiples raíces desde las cuales van haciendo la educación inclusiva, pero que su conocimiento no queda atrapado en ellas. Crea un nuevo objeto, un nuevo conocimiento, pero no niega sus herencias genealógicas. Es algo que crea un nuevo objeto que no le pertenece a nadie. Creo que esta es la mejor expresión. Un objeto nuevo que no le pertenece a nadie, pero que no niega sus herencias. Este es un objeto que se resiste, perdón. Este es un objeto que se resiste a ser capturado por sus múltiples genealogías. Lo podemos oír y observar en la operación que he denominado exterioridad del objeto teórico de la educación inclusiva. A pesar de ello, no niega sus herencias. Se abre a la deformación del pensamiento educativo, y aquí la deformación es sinónimo de plasticidad, alteratividad y transformación. Su campo de fenómenos es algo espinoso y caliente, en parte por la complejidad de determinación que lleva implícita tal tarea. Estamos en presencia de un campo de fenómenos que se resiste a un sistema de definición definitiva. Es algo que siempre está en movimiento. Esta propiedad, junto a la no definición de su corpus de fenómenos y el relacionamiento heurístico, es decir, cómo múltiples cosas se van conectando entre sí, habitan en el corazón de su red objetual. Yo prefiero hablar de una red objetual más que de un objeto en estricto sentido, porque los objetos en estricto sentido son propios de las lógicas disciplinarias, ya del mainstream, de los marcos de conocimiento normativo. Y aquí lo que necesitamos entender es una malla, una red de conexión de cómo distintos objetos, fenómenos se van amalgamando entre sí al momento de poder generar un fenómeno, la comprensión de un fenómeno en particular. Por esta razón, en este trabajo exploraré la pregunta por lo que se llama exclusivamente ¿qué es exactamente la educación inclusiva? ¿Sí? Y esto me interesa porque nos informa acerca de las cualidades que va a tener la identidad científica del propio campo. ¿Sí? Esto es lo que me interesa hoy día compartir con ustedes. ¿Sí? La interrogante por las cualidades científicas del propio campo, que además encarna lo que llamaré la voz, es decir, el término de audibilidad a través del cual se enuncia y se escucha este fenómeno. Por eso, la pregunta ¿qué es exactamente la educación inclusiva? Entraña un matiz metafísico. Cuando digo metafísico, me refiero a un carácter normativo previamente determinado, ¿sí? Y esto implica entonces señalar que su propósito analítico, ¿ya? Que uno de sus propósitos analíticos, ¿ya? Nos informa sobre una variedad de dimensiones que están interimplicadas. Una de las más relevantes es la agencia del interés por el estatus científico del territorio, un tópico de análisis escasamente discutido en los debates del campo, acompañado de un exceso de perspectivismo que vincula erróneamente sus unidades de comprensión científicas a definiciones que relativizan su verdadero desarrollo intelectual. Para algunos se trata de un paradigma, para otros lo presentan como un enfoque o una teoría. No obstante, ninguna de estas formas definicionales logra recuperar sus dilemas definitorios más trascendentales. El estatus de la educación inclusiva no está claro, producto que su objeto no puede ser definido en los paradigmas de ninguna disciplina actual, complejiza mucho más su desarrollo. Ciertamente no se trata de una disciplina ni una subdisciplina para investigar problemas educativos, sino que la fuerza del propio argumento subyace en lo más profundo del hecho educativo. Esto quiere decir que la idea de inclusión es inherente a la propia práctica educativa, ¿sí? Está ahí de forma implícita. No habría... Por eso, lactancia o lo que activa el calificativo inclusiva en las ciencias de la educación no hace otra cosa que recuperar un atributo implícito y connatural a esta.
Parte de este argumento permitiría sostener que la educación inclusiva, en tanto circunscripción intelectual, podría interpretarse como un enfoque o un dispositivo para investigar problemas educativos generales. La complejidad de su naturaleza intelectual, metodológica y política se problematiza a partir de discusiones que escapan al purismo educativo o a lo que se podría explicar como el régimen especial céntrico de la diferencia o el entendimiento normativo de la diferencia. Así que que entiende que lo diferente son ciertos grupos de la sociedad, ya como los discapacitados, las personas en situación de discapacidad, los grupos de la identidad sexual no normativa, los indígenas, etcétera, y por lo tanto conlleva ese entendimiento de la diferencia pensada en negativo a distintas prácticas de diferenciación. Sus discusiones están informadas por dimensiones estructurales, relacionales e institucionales, y aquí se aglutinan tres dimensiones clave. Lo estructural, que es la naturaleza del fenómeno, es estructural, tiene que ver con el diseño de la estructura social, económica, cultural. Lo relacional pone de manifiesto la práctica de convivencia, de relacionamiento, de coexistencia entre diversos grupos, ¿ya? Y también esa idea nos lleva a reconocer que cada territorio tiene formas peculiares de desigualdad, ¿sí? Eso es lo que Soja, por ejemplo, en Vida llamaba desde la geografía espacial, cómo las desigualdades se espacializan en la ciudad y en territorios particulares van generando formas específicas de desigualdad. Y lo institucional no es lo más importante, porque a mi modo la dimensión institucional viene justamente a interrogar cómo las reglas de funcionamiento de la sociedad son las que producen todos estos problemas de segregación, opresión, discriminación silenciada, etc. Este es un atributo implícito a sus raíces genealógicas. De acuerdo con este punto, podemos estudiar todas las áreas de la educación. Por tanto, su unidad de desarrollo es variable y heterogénea, cuya morfología acontece en lo indeterminado, en lo inconmensurado. Tal afirmación supone una marcada diferencia con las representaciones populares del verbo y la figuración adjetival y el sintagma. Cuando digo el verbo me refiero a incluir, que es un verbo transitivo. Cuando digo el adjetivo es inclusiva, ¿ya? Que moviliza un conjunto de cambios dentro de la educación, y el sintagma educación inclusiva, ¿no? Bueno, la interrogante por el estatus exige que nos preguntarnos por la naturaleza del fenómeno que estamos estudiando. En un ejercicio inicial por comprender la voz y el vocabulario de la educación inclusiva, exploré la diferencia entre género y modo. La primera noción, el género, nos informa acerca de un conjunto de condiciones existenciales del territorio y que comprende además los mecanismos por medio de los cuales se alcanza una vida útil. El género es sinónimo de las configuraciones que permiten comprender a lo inclusivo en términos de una singular circunscripción intelectual o un espacio de investigación. El modo, por su parte, refiere a la naturaleza vivificada, a lo que se activa, a lo que altera en los distintos ejes de funcionamiento del mundo. Nos ofrece un examen situado en torno a las condiciones de realización de su constelación de fenómenos. La educación inclusiva es un modo y un género a la vez. En el centro de este debate es necesario atender a la interrogante, perdón. ¿Qué es exactamente la educación inclusiva? ¿Es un concepto, es una metáfora, es una teoría, es un método, una metodología, un dispositivo heurístico? Si fuese el caso de una teoría, debemos analizar cautelosamente qué tipo de teoría es. Debido a su carácter heterogenésico, esto quiere decir que es un campo que se compone de múltiples elementos y que cada uno de esos elementos es completamente diferente uno de otros. Podríamos sostener que el sintagma educación inclusiva es una categoría de análisis que puede ser aplicada a una infinidad de prácticas, orientaciones políticas, compromisos éticos, prácticas y problemas culturales, marcos metodológicos, cuestiones interpretativas, entre otras. Es un fenómeno y un cuerpo de conocimiento no fijo que a partir de él permite leer una multiplicidad de categorías teóricas, políticas y prácticas sociales y culturales. De ello, se infiere que no estamos tratando con un cuerpo de conocimiento fijo.
La pregunta es aquí, ¿cómo determinar los marcos interpretativos que convergen en la comprensión de la verdadera naturaleza de la educación inclusiva? Es habitual observar que las personas creen conocer acerca de la inclusión, pero son incapaces de definirla o explicarla con exactitud. Esta imposibilidad analítica no es más que una relación fantasmática precedida por un sistema de mediación que eclipsa la pregunta por las unidades existenciales del campo. Cuando digo edipiza, la castra, y eclipsa la oscurece, es decir, oscurece esta pregunta. Creemos conocer lo que es la inclusión al tiempo que somos incapaces de definirla. Cuando ubicamos su razón de ser en torno a los engranajes del régimen normocéntrico de la diferencia, nos ponemos en presencia de un singular dispositivo de mediación evanescente. Vamos a revisar ahora algunos de los dilemas críticos sobre educación inclusiva. Los problemas de definición de la educación inclusiva es algo que habita en lo más profundo de este territorio. Cualquier intento al respecto debe evitar reducir sus propósitos a la sobrerepresentación de las demandas de alguno de sus múltiples grupos amalgamados en torno a ella, así como enflaquecer su significante a través de la dictadura del populismo. Mi interés en la comprensión epistemológica de la educación inclusiva busca lanzar una mirada reflexiva en torno a la sustancia que define la verdadera naturaleza de su conocimiento. Esto no es un capricho académico, más bien es un intento imaginativo, digo imaginativo en la forma, en la dirección que alteremos, transformemos nuestras formas en la que pensamos sobre este problema, ¿ya? Que posibilita observar el tipo de conexiones, rearticulaciones y tradiciones acerca de aquello que puede nutrir sus entendimientos mentales. El dilema de definición de la inclusión en tanto fenómeno heurístico y práctica cultural habita en la inmensidad de sus propios detalles. De lo contrario, daremos paso a una singular política de todo vale. Tal peculiaridad analítica queda encubierta por la incapacidad de sus investigadores y practicantes de aproximarse al propio término, afectando a una comprensión y a un debate académico riguroso en torno a los contornos generales de definición de esta. Lastimosamente, estos tampoco se encuentran débilmente caracterizados y por consiguiente sus practicantes conceptualizan la inclusión de forma bastante homogénea o estrictamente apegada a la educación especial. En la sabiduría académica tradicional o el conocimiento más extendido en la pedagogía, eh, como el mainstream pedagógico, ¿no? Es presentada como un ordenamiento teórico conceptual anclado a lo que llamamos el régimen especial céntrico de la diferencia. Esto que funda lo que yo denomino el problema ontológico de los grupos sociales o cómo las diferencias están cargadas y atravesadas por múltiples atribuciones negativas. Su percepción crítica está al servicio de la reproducción del régimen esencialista individualista, una matriz que habita en lo más profundo de la imaginación binaria o la principal forma de pensar en torno a la alteridad y la otredad. Y aquí me parece interesante subrayar que la alteridad siempre, como en primer lugar, tiene una concepción ilustrada. Y esto es muy importante poderlo entender porque en términos filosóficos y políticos, la concepción ilustrada de la alteridad nos lleva a una práctica de una aceptación pasiva. Esto quiere decir que reconocemos que hay un otro que es diferente a mí, pero que en el fondo no hago nada por entrar en el mundo activo del otro, y eso da paso a una política cosmopolitista, ¿ya? Y también nos permite entender esto, que la alteridad se construye a partir de un otro que es desigual en la heterogeneidad social, ¿ya? Y eso me parece interesante, nunca hay un espacio de relacionamiento de tú a tú. En parte, esta matriz genealógica nos lleva también a entender que la alteridad siempre se construye negando la existencia del otro y desde esa negación de la existencia del otro yo puedo jerarquizar, clasificar y atribuirles significados negativos a esa forma existencial. Todos estos argumentos forman la matriz de lo que podemos llamar la ideología de la anormalidad.
que está muy pegado a esta idea, muy anclada en lo que son los estudios críticos de la discapacidad. Es una denuncia sistemática que se hace desde ese campo. La percepción crítica sancionada por el mainstream de lo inclusivo o la versión más extendida focaliza en su dimensión política en la constitución de un argumento políticamente complaciente devenido en la consolidación de una retórica liberal que encubre diversas clases de opresiones. Sociopedagógicamente, cristaliza sus propósitos a través de sistemas de asimilación inclusivas, estructuras de participación dirigidas a construir una práctica especializada para grupos especiales. En esta concepción no se trabaja para erradicar las diversas formas de exclusión, opresión y segregación, sino que produce múltiples formas de contaminación del propio fenómeno. La percepción crítica en este enfoque está determinada por un interés que focaliza en la discapacidad, en las necesidades educativas especiales, en los trastornos de aprendizaje, en la situación migratoria y de enfermedad de algunos grupos estudiantiles. De sus debates fueron excluidos por mucho tiempo las preocupaciones y contingencias ligadas a las identidades sexuales no normativas. Este es uno de los principales sistemas de violenciación epistémica que por mucho tiempo pasó inadvertida en sus discusiones. El compromiso ontológico al que se dirige la concepción mainstream del territorio asume una concepción unitaria y mutuamente excluyente, las que agudizan la proliferación de formas de desigualdad más complejas. Recordemos que la inclusión, en tanto fenómeno estructural y relacional, participa de las relaciones de poder y de las representaciones culturales que interrogan. Esta complejidad exige que aprendamos a documentar su orgánica con detención. Analicemos ahora cómo entender la percepción crítica que construye lo inclusivo por fuera y más allá de la educación especial. Sin duda, este es un reto imaginativo. La necesidad de promover una definición más compleja es clave en el punto de partida de cualquier práctica de investigación. La búsqueda de una definición clara no debe ser interpretada como un sistema de domesticación, ni mucho menos una focalización imperialista. Todo sistema de definición contribuye a la determinación de reglas de uso que exige el pensamiento de la educación inclusiva, es decir, saber cómo esto se entiende, cómo se debe practicar, a objeto de evitar que el uso desmedido o laxo del propio término gobierne las políticas de producción del conocimiento. La búsqueda de una definición es la tarea crítica de encontrar las condiciones de escuchabilidad y enunciabilidad de su campo de fenómenos. Es abrirse a hablar en la propia lengua del fenómeno. De ninguna manera la sugerencia encubierta de una designación de carácter normativa. Más bien, la definición otorga estabilidad de análisis en torno a las condiciones que hacen posible sus afirmaciones en torno al conocimiento. Además, proporciona un lexicón, es decir, un vocabulario, para examinar las diversas clases de relaciones que alberga a nivel estructural, históricas, de poder, relacionales, políticas y culturales. Esto es algo que se construye y se transmite, legitima y reproduce socialmente. ¿Cuáles son los nudos críticos que permiten abordar los dilemas de definición de la educación inclusiva? Este atributo es sustantivo ya que nos informa acerca de la contingencia de sus agendas de investigación. Tal vez el reconocimiento de estos dilemas críticos posibilitaría identificar estratégicamente sus principales problemas y núcleos de definición, a objeto de clarificar dentro de qué tipo de estructura, discursos, relacionamientos y representaciones culturales opera. La inclusión como fenómeno estructural, contingente, relacional, político y histórico funciona a través de una singular relación recursiva que amalgama diferentes clases de estructuras y representaciones culturales en el que acontecen interconectadas diversas clases de preocupaciones significantes e intereses ligados a la identidad, a las prácticas culturales, a las modalidades de existencia, entre otras. Todas ellas se mantienen interconectadas. El problema estructural de la inclusión reconoce que determinados grupos son alojados al interior de determinadas formaciones sociales y culturales, las que son el resultado de construcciones históricas a través de las que determinados grupos son organizados y que definen sus modalidades de participación social.
Es esto lo que hace que ciertos grupos sean organizados de forma específica en patrones específicos de desigualdad, segregación, opresión, dominación, violencias estructurales, discriminaciones silenciadas, entre otras. Son espacios históricamente construidos desde del que proliferan diversas clases de problemas. Debemos aprender a leer la mecánica interna de cada una de estas formaciones. Cada una de estas formaciones sociales y culturales coexisten sistemáticamente entre sí. ¿Cuál es la lógica que siguen cada una de estas formaciones sociales? ¿Cuáles son los tipos de proyectos ligados a la desigualdad, la opresión, la segregación, la raza y otras tantas expresiones del poder que tienen lugar en cada una de estas formaciones sociales? Una analítica en esta dirección y una respuesta contribuiría a comprender que el cambio en las formas que retienen la agencia en los actores individuales y la acción grupal es crucial. La educación inclusiva queda abierta a múltiples comunidades interpretativas, que es un espacio intelectual, político para múltiples colectivos de grupos subordinados. Es esto lo que construye un proyecto de conocimiento en resistencia, un ensamblaje de bloques de racionalidad que comparten la premisa de analizar críticamente cómo determinados argumentos pueden inducir a complicidades con la desigualdad a pesar de enmarcarse como críticamente democráticos. Esta es una de las principales características de su epistemología. Hablamos de que un proyecto de conocimiento en resistencia es un proyecto de conocimiento en resistencia cuando analiza muy profundamente si los argumentos a favor del cambio, la igualdad, la justicia, pueden establecer nuevas alianzas con la desigualdad, ¿ya? Es, es esto lo central del conocimiento de la epistemología de la educación inclusiva, junto a su naturaleza postdisciplinar, nomadista, que quiere decir que viaja por distintos lugares, pero ante todas las cosas va generando distintos espacios de trabajo y que viaja por distintas geografías académicas. Cada formación social y cultural proporciona un conjunto de elementos para articular un proyecto de lucha que sigue la lógica de la articulación. Este es un concepto de Stuart Hall, ¿ya? Y también una noción feminista que nos permite reconocer cómo diversas personas se encuentran entrelazadas por problemáticas similares, que se organizan para luchar en torno a sus problemas comunes, además de ayudar a sus practicantes a evidenciar cómo sus acciones individuales y colectivas son importantes para dar forma a la desigualdad, en este caso racial, ontológica, sexual, ya, etcétera, cultural. Los contornos cambiantes, la flexibilidad y la plasticidad de la educación inclusiva se modifican sistemáticamente a partir de la interconexión de demandas entre diversas formaciones sociales y culturales específicas. Esta es la premisa central en la afirmación que describe a la educación inclusiva en tanto proyecto de conocimiento. La educación inclusiva puede ser descrita como una constelación de proyectos de conocimiento que alteran y se transforman en su mutua interacción. Cada uno de ellos, entre sus propósitos, se informa mutuamente sobre múltiples condiciones de justicia social, los que al dialogar y al entrar en contacto con ellos, se modifican para responder a determinados colectivos de ciudadanos. Cada proyecto responde de manera estratégica a una determinada comunidad interpretativa. La educación inclusiva es un proyecto que amalgama una multiplicidad de proyectos de conocimiento que cambian conforme a las necesidades de diversas comunidades interpretativas y su capacidad heurística posibilita ofrecer un conjunto de entendimientos que posibilitan diversos entendimientos definitorios sobre ella. A pesar que en su historia intelectual sea un argumento amplio, inflacionario y que carezca de condiciones de especificación, esta ha devenido en un territorio que es objeto de una singular política de todo vale. Esto me parece importante porque hoy día el calificativo inclusiva se cree que solamente con insertarlo en algo estaríamos hablando de inclusión. Por ejemplo, políticas educativas inclusivas. Pero ¿en qué cambia el orden de los, el orden de los significados al incorporar el calificativo?
¿sí? Ahí hay un cambio retórico, pero no hay un cambio sintáctico, es decir, en el orden de los significados. Y eso es lo que me parece importante, que bajo este argumento de la inclusión, parece que cualquier cosa puede funcionar, y no es tan así. Debemos aprender entonces a identificar con claridad cómo los propósitos de la inclusión se convierten en reclamos activos a través de múltiples proyectos de conocimiento. La educación inclusiva, en tanto proyecto de conocimiento en resistencia, premisa que describe una porción significativa de su pragmática epistemológica, construye su singular objeto y campo de investigación, cuyo propósito consiste en examinar el contenido y los temas sobre los que versa su actividad intelectual, resguardando en todo momento su interés con evitar cualquier clase de complicidad con la opresión, la desigualdad y la dominación a través de la proliferación de argumentos críticamente democráticos. La segunda dimensión trabaja en estrecha relación con su comprensión heurística. Esta nos informa acerca de sus contornos definitorios en términos de una singular estrategia analítica que es amalgamada que amalgama diversos proyectos epistemológicos que mediante un complejo proceso de traducción, es decir, de poder reenfocar sus saberes, metodologías, conceptos, posibilita la emergencia de nuevos conocimientos y ángulos de visión sobre los que los distintos fenómenos afectan a nuestra vida cotidiana, mientras que en su propósito, que busca establecer condiciones de vinculación con la justicia, la producción de otros espacios educativos de participación y relacionamiento social, permiten marcar su concepción de praxis crítica. Esta es una práctica en que se nutre de la erudición que crean las condiciones de traducción de las que son objeto diversos marcos epistemológicos. Sus desempeños ayudan a las personas a leer la realidad e intervenir en ella. La práctica es fundamental en la comprensión de la educación inclusiva. Aquí su significante toma distancia del intuicionismo, es decir, para desplazarse hacia una concepción informada por cada uno de sus proyectos que conforman una constelación epistemológica. La educación inclusiva establece un vínculo recursivo entre epistemología y praxis. La educación inclusiva es un territorio que acontece en el diasporismo y en el nomadismo epistemológico. Cuando hablo del diasporismo, hablo de que son conocimientos que están dispersos y este fenómeno y esto es lo que permite que el fenómeno viaje por distintos marcos intelectuales o geografía académica dispersa. Y el nomadismo es lo que hace, es la base del propio movimiento. Lo que comparten ambas propiedades heurísticas es la dispersión, el movimiento, las transposiciones, el viaje, la desterritorialización, la reterritorialización, entre otras. Es un corpus de fenómenos que no son fácilmente identificables, ni mucho menos son ubicables en una determinada formación intelectual. La educación inclusiva no puede ser definida en los paradigmas actuales de ninguna disciplina en particular, más bien produce un objeto que no le pertenece a nadie. Sin duda, esta es la sección más contingente de su propia naturaleza. A pesar de ello, puede resultar, a pesar de lo espinoso que puede resultar la comprensión de sus contornos definitorios, lo cierto es que este es un discurso de creciente aceptación dentro y fuera de la academia. Este es un cuerpo móvil de conocimientos que viaja sin un rumbo fijo por una infinidad de geografías académicas dispersas. La inclusión en tanto fenómeno altera e interrumpe las dinámicas de producción del conocimiento de múltiples territorios de investigación, lo que ha fomentado el dinamismo y la creatividad entre las disciplinas. Lo significativo es que desde varios marcos interdisciplinarios, antidisciplinarios, postdisciplinarios, transdisciplinarios, sus practicantes reclaman sus luchas y sus lenguajes. Es habitual que la inclusión y la educación inclusiva, la inclusión es el fenómeno y la educación inclusiva el espacio intelectual, sea asociada con la interculturalidad, el multiculturalismo, los estudios críticos de la discapacidad, la interseccionalidad, lo decolonial, los debates feministas, etc. Esta encarna el reclamo del movimiento postcrítico de la educación. Y aquí me parece importante detenernos porque el movimiento postcrítico es el momento que estamos viviendo, preocupados por el multiculturalismo, por las identidades sexuales no normativas, por las demandas feministas, por el género, por lo decolonial.
Pero todos estos elementos constitutivos de lo poscrítico son enredos genealógicos, es decir, raíces que en cierta medida participan en la construcción de su conocimiento. Pero la inclusión, si bien nace de eso, crea algo completamente diferente. Muchas de ellas forman parte de sus enredos genealógicos. Sus viajes e intersecciones por diversos campos del conocimiento son siempre de manera desigual. A pesar de manifestar un fuerte interés en denunciar las diversas clases de desigualdades que afectan las trayectorias de diversos colectivos estudiantiles, esta ha sido incapaz de ofrecer una contribución teórica y metodológica para comprender sus articulaciones y efectos materiales y subjetivos. Me parece que aquí, cuando digo efectos materiales y subjetivos, hay un punto que debiésemos considerar sustantivamente. En Foucault, el efecto subjetivo, ¿ya? O infrapsíquico, que es la subjetividad, él lo llama tecnologías internas. Y la inclusión en la escuela, en la universidad, en la sociedad, genera un impacto sobre eso, ¿ya? No porque las personas estén incluidas, quiere decir que todos psíquica y relacionalmente está bien, ¿ya? Tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando en la subjetividad del otro con este proceso de ser incluido, de ser incorporado, aceptado, o partícipe activamente en un determinado grupo cultural, social, en una determinada estructura educativa. Y lo material tiene que ver con la tecnología externa, que es la que crea la práctica social, la práctica comunitaria, el entorno donde nos vamos a desarrollar. Esta es sin duda una de sus principales deudas. Otra tensión está ligada a los atributos del campo que encuentran o no aceptación. Lastimosamente, lo que encuentra más aceptación es un conjunto de temas que no tienen nada que ver con su real propósito heurístico. Lo que más ha encontrado aceptación entre sus practicantes es lo que denomino falsificación epistemológica, un singular efecto de relleno de saberes, es decir, saberes que no le pertenecen, en un espacio vacante, libre pero altamente generador, que es construido con saberes que no tienen relación alguna con su naturaleza epistemológica, ¿sí? Los problemas de la educación inclusiva no pueden ser resueltos con soluciones monológicas o monocategoriales o, como lo conocemos en la pedagogía, con los saberes, metodología y herramientas de la educación especial. Son dos cosas diferentes, ¿ya? La educación inclusiva es una teoría viajera, nómada y diaspórica. Forma también una constelación de fenómenos, saberes, conceptos y métodos que se encuentran en constante mutación al interactuar con diversos dominios intelectuales. Regáleme un segundito. El viaje es en sí mismo una condición de producción en los campos abiertos. No obstante, esto no es tan evidente entre sus practicantes, pues sus entendimientos más aceptados se construyen a través de la imposición de una sustancia que no le pertenece. Tal operación consiste en el injerto de un corazón y de un modo de existencia que castra la emergencia de sus verdaderos signos o de su verdadera identidad. Este enfoque ganó aceptación desde el lado oscuro del argumento, tergiversando su verdadera voz heurística. A pesar que esta viaje por una infinidad de territorios sigue estando atrapada en un aparato de subyugación que limita el encuentro con su verdadera esencia. En los viajes de la educación inclusiva hay muchas cosas que están en juego como para incurrir en tal omisión. Recordemos que esta presta especial atención a las relaciones estructurales, a las relaciones de poder y a las dinámicas de desigualdad social. La educación inclusiva es un proyecto de conocimiento itinerante. Construye de este modo un espacio mucho más amplio de proyectos de justicia social, interculturales, transnacionales e históricamente específicos que tenían como objetivo desmantelar las múltiples desigualdades sociales. Ontológicamente es un proyecto que se informa a partir de múltiples políticas de coalición y prácticas de solidaridad en torno a las que se organizan diversas colectividades, entrelazándose con múltiples formas de organización comunitaria. Otra dimensión donde reside su poder habita en el registro de diversos compromisos
políticos ligados preferentemente a grupos oprimidos, así como a un ethos de justicia social como fundamental para comprender y desafiar la desigualdad social. La educación inclusiva es un proyecto de justicia social conectada con preocupaciones globales. El proyecto de conocimiento que construye la educación inclusiva ha ganado aceptación desde la zona oscura de sus entendimientos. Su nombre, a diferencia de su sustancia, es lo que más ha entrado con facilidad en las conciencias y agendas políticas y pedagógicas. Aquí nos enfrentamos a un problema de orden nominalista, sí, ligado al nombre, o sea, lo que más conocemos es el nombre, pero no la sustancia, el contenido. Su nombre no nos informa acerca de su verdadera voz y rostricidad, acerca de lo que es en esencia. Sus análisis devienen en un proceso de investigación, publicando una nueva erudición y criticando sus propias ideas y prácticas como políticas, es decir, cambiando la organización social de la academia misma, una idea encapsulada por el concepto de institucionalidad. A su vez, altera los límites simbólicos de los cuerpos de conocimiento como los límites estructurales reales de las disciplinas académicas establecidas. Muchas veces las formas definicionales de la educación inclusiva se vuelven irreconocibles. Incluso la ignorancia en torno a los alcances del proyecto es algo muy evidente en términos generales. Hasta aquí me atrevería a sostener que la educación inclusiva como campo de investigación no ha alcanzado su mayoría de edad. Aún se encuentra en un estado germinal a pesar de insertarse en un contexto de intensos cambios sociales. Esta no ha sabido lidiar con los múltiples problemas sociales, culturales y educativos que engendraron cada una de las formas de desigualdades que son endémicas al sistema mundo que conocemos. La epistemología de la educación inclusiva plantea una forma diferente de ver las desigualdades sociales y sus posibilidades de transformación social. A pesar que el cambio pueda estar en todas partes, ya no es posible justificar su argumento a través de un sistema de dependencia encubierta al régimen especial céntrico. Por ello, la educación inclusiva, en tanto compleja tríada teórica, nos informa que ésta puede ser entendida como una expresión de la teoría social crítica, una manifestación de la teoría cultural y de su crítica cultural, y también una teoría educativa poscrítica, por lo que yo me refería anteriormente, ¿no? Que es el momento actual que vive la educación, que se construye por fuera y más allá de sus entendimientos. Esta es una invitación para tomar una posición más asertiva acerca de qué es la educación inclusiva, la que por naturaleza es mucho más amplia de lo que sus practicantes imaginan que es. Asimismo, aún no existe entendimiento acerca de los elementos que ensamblan su constelación de ideas, ni mucho menos el potencial que reside en ellos. Las nociones de inclusión y educación inclusiva, inclusión, el fenómeno, educación inclusiva, el campo intelectual, a menudo se utilizan como nociones genéricas y parasinónimas, en intimidad en relación con el cambio social, sin especificar el porqué de tal vinculación. Contribuye además a reconocer temáticas que habitualmente son objeto de oscurantismo en la literatura pedagógica, visibilizando su potencial crítico transformador. Si bien esta entendimientos de proyecto político y de conocimiento en resistencia, así como de compromiso ético, promueve diversas ideas que nos hablan acerca del cambio. Estas ideas en sí mismas no fomentan el cambio social. Las ideas de la educación inclusiva son un conjunto de ideas que informan y modelizan la acción social. Sus ideas impactan sustantivamente en la comprensión de las múltiples estructuras del mundo. Como tal, está en camino a convertirse en una teoría social crítica que pueda abordar los problemas sociales contemporáneos y que penetran a la educación y los cambios sociales necesarios para resolverlo. Pero solo puede hacerlo si sus practicantes entienden y cultivan simultáneamente a la educación inclusiva como una teoría social crítica. Es necesario que trabajemos para redescubrir su potencial crítico y con ello redefinir sus condiciones de producción del conocimiento. La educación inclusiva posee una base de conocimiento postdisciplinar, atravesada por una serie de preguntas en curso,
una masa de practicantes comprometidos, tradiciones de pensamiento y prácticas que colectivamente informan sus posibilidades teóricas. A pesar de la inmadurez del campo, esta puede guiar sus interrogantes y preocupaciones. Necesita aprender a perseguir sus posibilidades teórico-críticas, no como un capricho académico ni un propósito exclusivamente especulativo, sino para luchar y contrarrestar cualquier efecto de banalización e imbecilización académica del propio argumento. Si ésta no aclara su propia naturaleza, otros lo harán por ella. Ahora vamos a revisar qué es la educación inclusiva, un desconocido cruce de caminos y traducciones. Si partimos del reconocimiento que la inclusión, en tanto fenómeno estructural, contingente y relacional, participa de las relaciones de poder y de las representaciones culturales que interroga, entonces tal dilema de definición va acompañado del reconocimiento que la acción social y el potencial crítico de sus análisis se informan mutuamente, demostrando una relación recursiva. Un dilema heurístico íntimamente ligado a su índice de singularidad nos informa que a pesar que ésta esté gestando una revolución en la formación de los educadores, la investigación, los programas políticos de diversos estados-nación, la sustancia de su trabajo se realiza en una dirección equívoca y en más se realiza sin acuerdo sobre lo que realmente es. A pesar que muchas voces la describan como un paradigma, una teoría, una perspectiva o un concepto, tal heterogeneidad es simplemente superficial en sus planteamientos. Ninguna de estas voces promueve una construcción desde sus posiciones y perspectivas diferentes. Más bien la encierran en un sistema de falsificación epistemológica, subyugando la pregunta por la voz, la rostricidad y las modalidades existenciales del campo. La heterogeneidad es un atributo clave en la comprensión de su autenticidad epistemológica, esto es, lo que devela una naturaleza dinámica. La heterogeneidad subyace a la categoría de heterogénesis, un principio clave en la construcción de su conocimiento, considerando que lo que conocemos sobre inclusión no es más que un calco y un exceso mimético de la educación especial. Entonces, ¿de qué dependerá su capacidad para especificar sus preguntas, preocupaciones y análisis distintivos en torno a su real naturaleza heurística? Sus practicantes necesitan aprender a identificar las prácticas de teorización de sus objetos y dilemas. Un atributo diferenciador para comprender cómo funciona el tipo de teoría que ésta construye es analizar cómo se crean y son utilizadas sus ideas y con ello caracterizar los criterios y las prácticas que potencialmente informan su teorización. La educación inclusiva es una teoría que necesita entender cómo ésta funciona dentro de la sociedad, evitando de este modo colocarse al servicio de la dominación. Este es uno de los principales puntos de arranque de la afirmación sostenida por Ocampo para explicar que la educación inclusiva es un proyecto de conocimiento en resistencia. Toda teoría que se diga crítica abordará estas dimensiones. La caracterización del calificativo crítico implícito en el desarrollo de la teoría de la educación inclusiva no es una tarea sencilla. En parte es prematuro y problemático. Problemático en el sentido que no sabemos en presencia de qué estamos. Sus problemas de definición son sustantivos, demostrando que muchos de sus practicantes la utilizan de forma diametralmente diferente, pero siempre homogénea en referencia a lo mismo. ¿Ya? Todo el mundo cree conocer la inclusión, pero son escasos quienes la comprenden desde su verdadera voz heurística. Los dilemas de definición es uno de los primeros atributos a discutir en cualquier intento de teorización. No examinar sus dimensiones teórico-metodológicas agudizará aún más sus dilemas de definición. No se trata de proporcionar una analítica que deambule en múltiples direcciones y que sea objeto de ahogamientos persistentes. Esta teoría construye un tipo particular de conocimiento que nos debe ayudar a explicar el mundo y sus procesos culturales y pedagógicos, ofreciendo un marco para entender cómo y por qué las cosas son como son y en qué podrían devenir. Los entendimientos actuales de la educación inclusiva no hacen esto, más bien la pseudo-teorización apegada a la imposición del modelo epistémico y didáctico de educación especial posee el poder de oprimir y lo hace con bastante eficacia sin que la mayoría de la gente se dé cuenta del poder de la teoría para mantener un orden social injusto. Esta es la visión liberal de inclusión
que circula por diversos proyectos académicos. La educación inclusiva, en tanto proyecto académico, debe ser concebido como una reforma de esperanza para alcanzar su transformación hacia otra cosa. Y aquí hay una pregunta: ¿sobre qué focaliza la singularidad del conocimiento de la educación inclusiva? ¿En qué aspectos de análisis el mundo focaliza la singularidad de tal conocimiento? Sus desarrollos se nutren de un vocabulario de términos interrelacionados, a saber, desigualdad social, problemáticas sociales, orden social, justicia social, cambio social. La educación inclusiva como dispositivo heurístico busca comprender y transformar el mundo. La dimensión social de este enfoque depende del grado de interacción entre las personas. Esta es la base de los modos de relacionamiento al que éste apela. La educación inclusiva es un territorio de investigación de base amplia, un proyecto intelectual y político colaborativo con muchos tipos de actores sociales. Otro dilema consiste en examinar un corpus de herramientas conceptuales y analíticas que posibilitan convertir a la inclusión en términos de una teoría crítica, brindando un ordenamiento epistemológico y metodológico de carácter provisional y en permanente construcción. Recordemos que los conceptos son herramientas teóricas que nos permiten pensar analíticamente sobre un determinado tema. Esta es una teoría que se propone reflejar las experiencias complejas de múltiples colectividades. Otra tarea crítica del campo consiste en encontrar sus condiciones de enunciabilidad y escuchabilidad a través de diversas perspectivas de análisis a objetos de articular un vocabulario que unifique sus propósitos. Recordemos que los conceptos epistemológicos de la educación inclusiva nacen del centro crítico de la multiplicidad. Y esto me parece interesante porque rompe con la idea de insistir o reducir el problema a las necesidades educativas especiales, que por lo demás lo que hacen es aumentar o aglutinar más opresión sobre trayectorias educativas que ya están cargadas por condiciones opresivas. Y que las necesidades educativas especiales no tienen ninguna relación con la educación inclusiva, eso es fundamental. La organización de un lexicón propio del enfoque permitiría encuadrar más fácilmente cada uno de sus contornos de definición. En campos con alto tráfico de información, como el aquí reseñado, los conceptos hacen mucho más. Ordenan el campo, delimitan sus condiciones de inteligibilidad y evitan cualquier forma de tergiversación de su objeto o red objetual. Un segundo atributo consiste en reconocer el desnivel teórico que experimentan los diversos proyectos académicos al interactuar entre sí, dando cuenta de comunidades interpretativas dispares. La multiplicidad de sus vínculos e interrelaciones con cada uno de estos aparatos teóricos no hacen más que reforzar un conjunto de conocimientos en resistencia, algo que hace frente a todos estos problemas. El atributo ligado a la resistencia es clave en la construcción de su epistemología. Nos informa acerca de cómo determinados marcos intelectuales que inscriben su función en torno a la transformación del mundo, la justicia social, la equidad, por ejemplo, incrementan condiciones opresivas a través de sus acciones. Se trata de evitar cualquier forma de complicidad con la desigualdad. Al concebir la educación inclusiva como un proyecto de conocimiento en resistencia, ésta analiza cómo su poder epistémico afecta los límites de su propia intelectualidad en resistencia y en estrecha relación con una modalidad de acción social que se convierte en su principal atributo de comprensión del mundo y en especial de sus problemáticas. Cada una de las dimensiones antes descritas permitirían explorar algunos de sus contornos definitorios más trascendentales. Bueno, para ir ya avanzando en la presentación, vamos a revisar ahora un aspecto espinoso, la definición de sus contornos teóricos. El interés por definir los contornos teóricos de la educación inclusiva constituye un objeto de reflexión sistemático en mi trabajo intelectual. No debemos confundir este propósito con su realidad actual. No porque el enfoque cale hondo en la subjetividad y en la conciencia intelectual, pasional y activista de múltiples practicantes y adherentes, es síntoma que cada uno de ellos sabe de lo que estamos hablando. En la mayoría de los casos no es así. No porque nos guste la idea quiere decir que la entendemos. La educación inclusiva es mucho más amplia que lo que habitualmente la gente imagina. La educación inclusiva nos plantea el tipo de conocimiento que indexa el sintagma de educación inclusiva es bastante homogéneo en sus énfasis.
¿sí? Es más bien un discurso, pero que carece de una sustancia intelectual que aclare sus problemáticas. La beca de homogeneidad del propio campo limita que podamos ofrecer un marco de categorización para pensar diversos problemas a través de su centro crítico. Este material se encuentra atrapado en un círculo de reproducción epistémica cuyas tradiciones de pensamiento nos obligan a ver lo mismo con los mismos lentes e interpretarlo con los mismos conceptos. Muy poco de estos aportes permiten destrabar las dependencias y los mecanismos de subyugación a la falsificación de su trama heurística, la educación especial. La interrogante es cómo desmontar la imposición del modelo epistémico y didáctico de educación especial para justificar la naturaleza existencial de lo inclusivo. De este error fundacional se desprende un peculiar exceso mimético, el que se expresa mediante un corpus de acuerdos que son claves para determinar el tipo de contacto que tiene lugar entre lo especial y lo inclusivo, lo que determina que el primero, lo especial, ve al segundo como suyo o parte de su nosotros, pero el segundo nunca es como este. Esta ceguera es urgente destrabarla. El exceso mimético es un imperativo epistemológico de carácter normativo que funda su razón de ser en la creación de similitudes y en la represión de diferencias. En el contextualismo epistemológico falsificado de la educación inclusiva, su propósito consiste en establecer una autoridad discursiva que coopta la identidad de lo inclusivo, lo secuestra y lo articula como un otro reconocible a su imagen y semejanza de la educación especial. La educación especial, en tanto ordenamiento teórico y aparato cognitivo, se resiste a ver y reconocer la alteridad del otro encarnado en la educación inclusiva. Aquí el efecto alter epistémico o su alteridad epistemológica es domada e inquietamente silenciada por la ingeniería del régimen especial céntrico. Este mimetismo es a su vez coercitivo, especialmente porque mantiene los dilemas definitorios del campo fieles al material de comprensión que los determina, lo que no le corresponde, ¿sí? Es una operación que trabaja para mantener la voz y la rostricidad del campo en un determinado perímetro. La pregunta por el índice de singularidad o la identidad científica del campo indexa varias cuestiones relevantes. Una de ellas reflexiona en torno a su arquitectura cognitiva. Tal preocupación requiere que comprendamos la dinámica interna del fenómeno. En el centro de este debate circula un interrogante clave cuando sostenemos que nuestra investigación es inclusiva. Cuando decimos que yo hago investigación inclusiva, aquí me tengo que hacer una pregunta. ¿Qué es lo que realmente estamos significando? Esta pregunta exige aclarar estratégicamente los fundamentos cognitivos del campo. Es el reto de caracterizar cómo sus practicantes utilizan el argumento acerca de una educación más inclusiva para leer el mundo, examinar el mundo y en especial las estructuras educativas. En este punto observo una deuda pendiente. Se discute muy poco acerca del funcionamiento de las estructuras educativas al ser informadas por la justicia social y la inclusión. Muchos de estos debates no son más que una extensión iluminista de tales marcos interpretativos. Es necesario especificar las herramientas del pensamiento crítico que permiten comprender los elementos subyacentes a la inclusión. En parte, el potencial teórico de la educación inclusiva reside en la comprensión de la mecánica de funcionamiento de las estructuras educativas, así como de la naturaleza de las reglas de funcionamiento del sistema educativo, que son permeadas a su vez por las reglas de funcionamiento institucionales de la sociedad. No trabajemos a la inversa, no luchemos desde la escuela por cambiar el mundo, porque esas estructuras, las estructuras del sistema educativo, están condicionadas por las reglas de funcionamiento de la sociedad. Entonces hay que hacer la analítica a la inversa. ¿Cuál es entonces, por ello, la educación inclusiva? Es un cuerpo de conocimiento que debiese aprender a explicar tales propósitos. Se requiere aprender a encontrar el factor epistemológico crítico de esta. Y aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es el contexto particular del que emerge y del que habla realmente la educación inclusiva? Una respuesta de lo posible reside en el reconocimiento de un sistema de apertura ambivalente. Esto quiere decir que cuando un campo tiene una apertura ambivalente, quiere decir que nace, surge, pero en distintas direcciones. Y esto es lo que permite identificar trayectorias rizomáticas, múltiples raíces y algo que siempre está en dispersión. El sentido crítico de la educación inclusiva habita en el registro de una entidad que es esencial para que algo suceda.
Aquí la pregunta es, ¿qué atributos del sintagma permitirían alcanzar tales propósitos? Tal interrogante nos conduce a la tarea crítica de comprender la dinámica interna de la inclusión y su relación con otras teorías sociales críticas y poscríticas. Este es el análisis de las tradiciones teóricas sancionadas que participan en la determinación de sus contornos de definición. La apertura del territorio es ambivalente. Esto quiere decir que acontece en distintas direcciones, que nace en distintas direcciones. También puede ser leída en términos de un esfuerzo teórico emergente, pues orgánica, heurística, trabaja a la inversa de múltiples proyectos de conocimiento, aunque no existe un consenso acerca de cómo debemos hacer educación inclusiva. El acuerdo más conocido no es otro que un sistema de parasitación epistémica. La teorización que ofrezco no es un esfuerzo académico, más bien da por sentado este propósito. Sabemos que la educación inclusiva es un proyecto de conocimiento en resistencia. Esta afirmación es clave para develar cómo su ingeniería epistemológica produce un conjunto de conocimientos que actúan a favor de la resistencia. Es un saber que integra profundamente las relaciones de poder con las que interactúa y por tanto su motivación aborda los problemas fundamentalmente arraigados en las preocupaciones de las personas que están subordinadas dentro de las expresiones nacionales y globales de racismo, sexismo, capitalismo, colonialismo y sistemas similares de dominación política y explotación económica. Cualquiera que sea la forma de opresión que experimente, ya sea raza, clase, género, sexualidad, edad, capacidad, etnia, nación, los grupos subordinados tienen un interés personal en resistirla. Y ahí me parece interesante también rescatar lo que María Lugones decía en vida. En la medida en que soy oprimida, decía ella, yo resisto. Y esa ecuación bivalente me parece importante. En la medida que soy oprimido, también resisto. Un proyecto de conocimiento en resistencia es una respuesta crítica a las limitaciones de un discurso académico en su interacción con diversas formas de desigualdad. Es clave para oponerse a la multiplicidad de patologías sociales crónicas endémicas al sistema mundo conocido. La epistemología está implicada en relaciones de poder. No es un espectador pasivo durante la construcción social del conocimiento. Siempre es activo y interviene profundamente en él. Y para cerrar el día de hoy, me gustaría comentar algunas cosas en torno a lo que titulé lo que se llama ahí en torno a las condiciones de producción del conocimiento de la educación inclusiva. ¿Ya? Lo primero que quisiera señalar es que las condiciones de producción del conocimiento son un sitio donde la lógica del imperialismo, el colonialismo y el imperialismo operan con gran intensidad. Obviamente el imperialismo, el colonialismo y el capitalismo cognitivo. Estas, nos informan acerca de los mecanismos a través de los que crean y garantizan la emergencia de su conocimiento. Esta es la ecuación que exige la comprensión de su cultura epistémica. En el corazón del trabajo intelectual crítico de la educación inclusiva subyace el registro de transformar un corpus de condiciones problemáticas a objeto de trascender las limitaciones estructurales y descubrir sus posibilidades de alteración y transformación. La tarea crítica es ahora promover un dispositivo de despojo de la implantación e injerto de la estructura de educación especial comúnmente empleada de forma arbitraria para justificar su naturaleza y racionalidad. Una cosa es que sostengamos que su genealogía encuentra un punto de anclaje con esta. Diferente es, entonces, rellenar un espacio en blanco, pero altamente generador, con saberes, conceptos, perspectivas y métodos que no tienen ninguna clase de referencialidad, sintonía y pertinencia heurística con esta. Esta singular modalidad de relleno heurístico dio como paso a un sistema de falsificación epistemológica que funciona con alta efectividad a través de la metáfora del engañador engañado. Esto es un ordenamiento teórico-conceptual que opera sin referencia objetiva sobre su racionalidad, provocando múltiples formas de engaño. Esta naturaleza es la que conocemos como educación inclusiva, un aparato analítico que nace engañado y del que escasamente conocemos. Lo que creemos conocer no es más que un sistema
que una figuración analítica evanescente, algo que roza lo inexistente. El estudio de las condiciones de producción del conocimiento de la educación inclusiva es una propuesta crítica destinada a transformar su estructura de conocimiento existente y al mismo tiempo despliega un patrón de mutualidad, afectación y alteratividad de nuestro yo y de nuestra subjetividad. En ella, la diversidad de problemas y fenómenos que constituyen su red objetual nos informan acerca de múltiples puntos de contacto e interreferenciación entre sí. La educación inclusiva, en tanto dispositivo heurístico, nos afecta, nos observa y nos construye imaginativamente horizontes y perspectivas alternativas para intervenir en las múltiples estructuras del mundo que habitamos y que nos habitan. Es un intento por promover una comprensión diferente sobre sus entendimientos y sobre su potencial. Una tarea críticamente relevante consiste en observar cómo en su ensamblaje participan diversas clases de estructuras de conocimientos entrelazadas que exigen condiciones de traducción. La educación inclusiva es una constelación de discursos críticos y proyectos de conocimiento en resistencia que nos permiten imaginar nuevas posibilidades. A pesar de ello, la educación inclusiva no logra explicarse por sí misma. Necesita ir al encuentro con su verdadera esencia e índice de singularidad a objeto de reconocer y explorar los múltiples puntos de contacto y vínculos entre cada uno de sus recursos constructivos, tales como conceptos, sujetos, territorios, geografías académicas dispersas, métodos, metodologías, intertransdisciplinas, proyectos políticos y compromisos éticos, teorías e imágenes de pensamiento, entre otras. Lo habitual es que entre ellos no existan vínculos ni interfaces claramente definidos. Muchos de ellos muestran una naturaleza completamente diferente. Esta es la base del principio de la heterogénesis, es decir, cómo elementos de diversa naturaleza y textura, al encontrarse, dialogar, mediar, traducir y negociar, establecen estratégicamente puntos de contacto que aperturan nuevos puntos de comprensión. Por ello, la educación inclusiva es un territorio de fenómenos y recursos constructivos inconmensurados. Las condiciones de producción de su conocimiento también pueden ser leídas en términos de un esquema de análisis autorreflexivo dedicado a descubrir las condiciones que posibilitan su existencia. Nunca éstas informan acerca de los mecanismos de estabilización del discurso, ni mucho menos de los ejes de tematización sobre lo que los investigadores focalizan su reflexión, si bien estos pueden ser interpretados como atributos relevantes para describir los mecanismos de institucionalización del territorio. No obstante, las condiciones de producción nos hablan de su conocimiento, nos hablan acerca de las configuraciones internas que definen los modos existenciales del campo, sus unidades lexicales, su aparato de pensabilidad en torno a los fenómenos que alberga. Es la pregunta por las formas de ensamblaje de la que es objeto su estructura de conocimiento. En su intimidad se observa la convivencia de una dimensión intrateórica y otra extrateórica. A través de ellas es posible examinar problemas y cuestiones que surgen de nuestras experiencias organizando intervenciones en varios espacios y frentes sociales. Ambas dimensiones, lo intra y lo extrateórico, se encuentran interimplicadas, posicionan un esquema de preocupaciones, prioridades, procesos intelectuales y problemas sociales y políticos que van modelando sus entendimientos. Esta es la naturaleza neomaterialista del campo, es decir, un saber que va configurándose a partir de las demandas sociales, de las estructuras económicas, políticas, culturales. Esto no niega el desnivel que pueda existir en torno a determinados proyectos de conocimiento, más bien reconoce un gran potencial crítico para viajar entre diversos proyectos académicos que no hacen más que informarnos acerca de problemáticas y lenguajes que pueden parecer excéntricos a los ojos de la propia pedagogía. La globalización del sintagma educación inclusiva y sus usos inflacionarios han sido claves para invocar una estructura de conocimiento que, a pesar de no tener ninguna clase de relación con las determinantes del centro crítico de articulación del fenómeno, se han erigido como condición dominante para producir su conocimiento. La confusión y la travestización de las reglas de inteligibilidad y de uso de su objeto exclusivamente se encuentran apegados al régimen especial céntrico, lo que se ha convertido en una determinante heurística que trabaja restringiendo la proliferación de otro tipo de imaginaciones sobre el término. El problema no es en sí misma la confusión que suscita a partir de la superposición del andamiaje epistémico de lo especial.
sobre lo inclusivo, sino en la forma en la que pensamos acerca de un determinado tema. Esto es, la red de focalizadores que recortan el fenómeno y lo reducen a su mínima expresión, limitando su verdadero potencial de acción. El peligro habita en las formas en las que pensamos acerca de lo inclusivo, es decir, la contingencia de sus desempeños epistemológicos. La noción educación inclusiva está cargada de esperanzas y angustias. Esta es una noción que está atravesada por múltiples clases de ambivalencias. Entre ellas es posible reconocer que esta ha moldeado la autocomprensión y sus mecanismos de identificación, asesinando su propia existencia. En tal entramado, la categoría sirve para asimilar, transformar, para domesticar la imaginación y para destrabar los sistemas de enmarcamiento sobre los que operan nuestros hábitos mentales. Es estructural y relacional, es un dispositivo de transformación del yo, un territorio en el que acontecen diversas clases de convergencias heurísticas. ¿Qué es lo que ha modelado su autocomprensión? Este es un concepto que ha terminado subyugado al ordenamiento teórico de una razón farisaica propiedad del régimen especial céntrico, sometida al desempeño epistemológico de orden esencialista. Lo especial es lo que habita en el centro de su imaginación. Esta es la base de su fracaso cognitivo más evidente, marginando y omitiendo sus reales vías de comprensión a lo que suelo denominar enredos genealógicos. El encuentro con las condiciones de producción del campo no hace otra cosa que desafiar este sesgo, pudiendo abrir nuevos horizontes y un sistema heurístico de referencia más amplio. Lo que conocemos como inclusión no es más que un aparato normativo de la educación especial con algunos matices informados por proyectos de justicia social. Necesitamos aprender a mantener una actitud de distancia crítica sobre las nociones, las ideas y las perspectivas no cuestionadas del régimen normocéntrico de la diferencia. Lo sugestivo del propósito es que en sí mismo no constituye un objeto de debate entre sus practicantes. Estos experimentan un persistente control de sus entendimientos. No se trata de tomar los fundamentos cognitivos de la educación especial y proclamar una nueva voz que repite el mismo fallo. El problema no puede quedar atrapado en la oposición binaria especial e inclusiva que anula la heterogénesis y la multiplicidad de posibilidades a través de las que se encuentra su trama existencial. Otra obstrucción, habita en el registro de sus modalidades de representación. Necesitamos cambiar sus puntos de referencia y con ello romper con la estructura binaria que sustenta sus desempeños epistemológicos actuales. El yo de la educación inclusiva, o sea, su identidad, se encuentra profundamente secuestrado y condicionado por la educación especial, develando un sistema de alteridad por subyugación e imitación que castra las posibilidades existenciales del campo. Tal regulación puede ser leída en términos de una entidad opuesta, un sistema de referencia, un objeto del que aprender, un punto de medida, una meta que alcanzar, un enemigo íntimo y a veces una coartada para la discusión y la acción serias. Lo especial se ha erigido como la condición dominante en la producción de su conocimiento. Al ser entendida en esta senda, se convierte en un marco empleado para categorizar a diversas colectividades. Crea una estructura de conocimiento y una imagen de pensamiento que forman una representación que conecta diversos instrumentos conceptuales con otros conceptos. Esta es la razón por la cual lo atrasado y lo descartable se diferencia de lo desechable y progresista. La pregunta por la naturaleza de la educación inclusiva se ha convertido en fuente de deseo y resentimiento. Esta es la base del propio proceso de edipización, es decir, castración de su objeto. Tal distracción fatal se ha convertido en su columna vertebral de sus entendimientos de manera homogénea en todo el mundo. ¿Cómo salimos de este callejón sin salidas? Tal inconsciente heurístico ha servido de base para la reproducción de la estructura del deseo de lo especial, un aparato normativo para interactuar con las diferencias. Necesitamos entender cómo las luchas que informan acerca del sentido de lo inclusivo han sido imaginadas y reimaginadas en varios espacios intelectuales y de luchas emprendidos por diversos grupos sociales. El problema es que la educación inclusiva, tal como es sostenido, no existe en sí misma, ni se conoce ni comprende a ella misma. Tal problema acarrea la ausencia de una unidad y de una esencia. A pesar que este territorio tenga una, no sabemos de qué trata. La estrategia de desbaratar el halo pseudo-heurístico que se desprende del calco y de la mímesis de lo especial
a aquello que se fundamenta a partir de la imposición del modelo epistémico y didáctico de educación especial para hablar de lo inclusivo. Esto hace que la educación inclusiva sea algo putativo. El problema de ambos calificativos es que no existe una correspondencia paralela entre ellos. El problema es más profundo y se encuentra en otra dimensión de análisis. La tarea es desprovincializar lo inclusivo del secuestro imperceptible del que es objeto. Y aquí voy a cerrar con una pregunta para no aburrirlos más y que dice: ¿cómo arrebatar tal propiedad para evitar que el sentido existencial del campo quede oprimido y subyugado a algo que no le pertenece? En el corazón de la epistemología de la educación inclusiva coexisten diversas posiciones y discursos que compiten entre sí, constituyendo tradiciones intelectuales de diversa naturaleza. ¿Cuáles son entonces las principales tradiciones de pensamiento que se han convertido en herencias de su pensamiento de mayor impacto? ¿En qué reside su conocimiento base? La pregunta por la base del conocimiento de la educación inclusiva es la pregunta por la base epistemológica, que en este caso se experimenta a través de una dimensión postdisciplinar. Una red de fenómenos de naturaleza completamente diferentes unos de otros, los que al interactuar producen destellos desconocidos, inaugurando puntos de mutación. Los fenómenos postdisciplinares tienen como función transgredir las fronteras disciplinarias, posicionándose por fuera y más allá de múltiples recursos constructivos. El verdadero objeto o la verdadera red objetual de la educación inclusiva encuentra sus condiciones de enunciabilidad y escuchabilidad por fuera de cada uno de sus herencias e itinerarios de modelización. Esta construye un nuevo objeto que no le pertenece a nadie, sin negar con ello cada una de sus raíces genealógicas. Este es un fenómeno que rechaza cualquier modalidad arborescente, es decir, normativa, ya lineal, en la construcción del conocimiento. Al ser un fenómeno que acontece en el movimiento permanente, sostendré que es un fenómeno que crea un cuerpo no fijo de saberes que experimentan múltiples ritmos de aceleración. La educación necesita comprender este hecho. Tomar la educación inclusiva como cualquier enfoque teórico que analiza problemas sociales puede incurrir en una práctica laxa que conduce a nuevas formas de producción de roles. Cada uno de los problemas de comprensión ligados a la comprensión de la desigualdad en este enfoque encuentran mayor fertilidad cuando son examinados a través del enfoque relacional. Esto es una sensibilidad analítica que aglutina una diversidad de niveles de análisis que progresivamente se van conectando entre sí. El enfoque relacional entiende que el estudio de las desigualdades funciona de mejor manera conformando una malla de interconexión. En él, cada una de las categorías ligadas a la desigualdad, la opresión y la dominación se construyen mutuamente. Los entendimientos cognitivos de la educación inclusiva toman críticamente distancia de la dimensión monolítica aplicada al estudio de las patologías sociales crónicas endémicas al sistema mundo conocido. Necesitamos, por lo tanto, emplear cada uno de estos conceptos en términos de una singular estrategia analítica. Tal propósito reflejará los diversos grados de análisis con los que sus practicantes pueden utilizar estos propósitos. Finalmente, y ahora sí, epistemológicamente la educación inclusiva es un territorio provisional, una constelación no fija de problemas que nutren sus desarrollos cuyos ejes de tematización están lejos de constituirse como tópicos representativos de sus dilemas de definición. No obstante, nos informan acerca de las configuraciones que adopta el sintagma en términos de una estrategia analítica, un campo atravesado por múltiples intereses. Es esto lo que la define como un territorio contingente. La pregunta por la naturaleza epistemológica de la educación inclusiva encarna un examen acerca del conjunto de patrones y matrices que contribuyen a aclarar sus dilemas de definición. La interrogante por los dilemas de definición y por sus reglas de uso no hacen más que contribuir a identificar los supuestos rectores de su erudición. Sus sistemas de definición pueden resolverse ofreciendo un marco de identificación acerca del conjunto de proyectos de conocimiento en resistencias interconectados que van formando su estructura de conocimiento. La producción del conocimiento de la educación inclusiva nos informa acerca de las configuraciones que ésta adopta a la luz de su naturaleza, del fenómeno que alberga. Es siempre contingente y nunca convencional, acarreando problemas, consecuencias políticas, éticas y epistémicas. Algunas de ellas
nos permite reconocer que la inclusión no suscribe con gran interés a ninguna práctica teórica y metodológica en particular. Muchísimas gracias a todos y todas por la escucha, por asistir, por mantenerse acá y sobre todo por resistirse a escuchar esta lectura de este texto que yo preparé para esta ocasión. Muchísimas gracias a todos y todas.